Buenas noches, gracias por continuar conectados a la señal de Costa Rica Noticias. Estamos en vivo a las 8 de la noche con 5 minutos. Soy Ernesto Rivera. La pandemia ha provocado 3 crisis simultáneas: la crisis sanitaria, la crisis económica y la crisis educativa. 1.200.000 estudiantes fuera de las aulas y con enormes dificultades técnicas para mantenerse conectados. Uno se pregunta, en estas circunstancias, ¿puede la situación empeorar? Y en una de estas áreas, concretamente la económica, las cosas están complicadas, pero podrían ponerse aún más complicadas. ¿Qué pasaría si se dispara la inflación? ¿Qué pasa si hay una carrera de precios o si el dólar se descontrola? Algunas de estas variables dependen de una oficina muy importante, pero que usualmente tiene poca prensa: el Banco Central de Costa Rica. Allí, entre otras cosas, tienen la máquina de fabricar moneda y las reservas financieras del país. Voy a conversar ahora precisamente con el presidente del Banco Central de Costa Rica, o gobernador, como le dicen en los países extranjeros, don Rodrigo Cubero Brilli, quien es abogado, tiene una maestría en Economía por la Universidad de Essex y un doctorado en Economía por la Universidad de Oxford. Fue subdirector de la División del Hemisferio Occidental del Instituto de Capacitación del Fondo Monetario Internacional. Buenas noches, don Rodrigo. Bienvenido al set de Costa Rica Noticias. Buenas noches, Ernesto. Muchas gracias por la oportunidad de compartir y conversar con ustedes esta noche. Muchísimas gracias. Don Rodrigo, empecemos por el lado de los salvavidas. El Banco Central y el gobierno están planteando la posibilidad de crear un fondo de avales, un fondo bancario de avales para créditos a empresas y personas afectadas por la pandemia. Cuénteme de qué se trata esto, cómo se asimila este proyecto. Sí, bueno, en efecto, Ernesto, es vital en estas circunstancias tender salvavidas, como llama usted, o mecanismos, herramientas que puedan mitigar el impacto que está teniendo la pandemia sobre los hogares y las empresas en Costa Rica. Hemos ya desplegado una serie de mecanismos que van en esa dirección, y este mecanismo o esta herramienta de los avales o garantías vendría a complementar lo que se ha hecho. Los avales permiten que los bancos puedan dar crédito, y en caso de que el deudor no logre pagar el crédito, el aval se pondría en funcionamiento. Es un mecanismo que le permite al banco entonces resarcirse de las pérdidas cuando los deudores no le pagan. Con el mecanismo de avales se permite que entonces los bancos tengan un mayor apetito por dar crédito, especialmente a las empresas y los hogares más fuertemente afectados por la pandemia, en una circunstancia donde en general la probabilidad de que muchas empresas y muchos hogares no tengan capacidad de hacer frente a los pagos de sus deudas está aumentando como consecuencia de la pandemia. Entonces, esta herramienta realmente apoya el flujo de crédito a los hogares y las empresas más fuertemente afectadas. Es fundamental eso, como un salvavidas, como llamamos, un efecto mitigador, un instrumento que permite suavizar el impacto de la pandemia en muchas empresas y muchos hogares costarricenses. A ver si lo comprendo correctamente. Lo que siempre a todos nos cuesta conseguir, que es un fiador. En las personas comunes andan preguntándole a sus compañeros de trabajo: mira, me salí de fiador y yo te salgo de fiador a vos, a un familiar. De distintas maneras, siempre es difícil conseguir un fiador. Y es difícil conseguir un fiador porque si la persona luego no cumple, como decimos en Costa Rica, se amarra el perro, el que paga es el fiador. En este caso, el que paga va a ser el Estado, así es. Pagaría este fondo de avales, que en última instancia viene respaldado por un crédito del Banco Centroamericano de Integración Económica a el gobierno. Entonces, bueno, sí, son fondos que eventualmente pasan a ser del gobierno, y con esos fondos justamente se financiarían estas garantías que se están dando, esta especie de fianzas, como le llama usted,
en caso que se activarían en caso de que los deudores no le paguen a sus bancos. Entonces, efectivamente, permite que los bancos tengan más disposición a dar crédito y permite consecuentemente que más deudores tengan acceso a ese crédito en una circunstancia donde se dificulta el otorgamiento de crédito precisamente porque la pandemia está golpeando mucho la capacidad de los hogares y de las empresas de hacer frente a los créditos en los próximos meses. Voy a ponerle un ejemplo concreto. Una empresa, una pyme, está pasando toda la crisis que está pasando y dice, bueno, ok, yo tengo dos gastos muy concretos en costos de operación. Tengo que pagar el alquiler de donde estoy funcionando y tengo que pagar una parte de la planilla, pero por el momento no me está entrando flujo de caja, no tengo ventas. Entonces voy a sacar un crédito de capital de trabajo para cubrir un semestre, que es más o menos lo que todo el mundo, el número que todo el mundo le está haciendo a la vacuna. Y bueno, para eso necesito X millones de colones, los voy a pedir al banco y quien es el fiador o el aval es el Estado, hasta 1,80. Supongamos que la persona pide 10 millones de colones para que el número no salga redondo, o 100, que creo que es el promedio de los créditos en pymes. Entonces, si pide 100 millones y luego la cosa no le sale como estaba pensando, el Estado va a responder por 80. Así es, bueno, justamente el Estado pondría por una parte del crédito, una parte importante del crédito. El mecanismo está diseñado para que en lugar de que a todos los créditos se les garantice en un 80%, lo que el Estado respaldaría con este fondo de avales sería lo que se espera en estas circunstancias que los bancos tengan como pérdidas, es decir, aquel porcentaje de los créditos que eventualmente se espera que no van a ser repagados como consecuencia de la pandemia, como consecuencia del impacto que está teniendo la pandemia. Entonces, los avales vendrían a respaldar esa parte. Eso permite que en lugar de que si yo como sistema financiero nacional estoy dando un crédito por 1,000, en lugar de tener que tener avales por 1,000, si yo doy crédito por 1,000 y la pérdida que yo espero que esos créditos de 1,000 tengan sea 20, que yo solo use 20 en avales o que yo use 100 en avales o 200, lo que se espere que se pierda de esos 1,000 que se prestaron. Entonces, eso permite que por cada colón de avales se logre prestar un múltiplo importante de esos recursos a las empresas y los hogares, y eso entonces potencia mucho el mecanismo y le da mucho espacio a los intermediarios financieros, a los bancos, a las cooperativas, para poder dar crédito. El crédito se va a convertir, Ernesto, en un instrumento muy importante para respaldar la supervivencia, en primer lugar, de muchas empresas en estas circunstancias difíciles y eventualmente su recuperación también. O sea, primero, como usted decía, es muy importante para las empresas tener un respiro, sea con crédito de capital de trabajo, por ejemplo, para poderle hacer pagos a sus proveedores y pagar también su planilla, proteger el empleo, eso es muy importante. Pero eventualmente también las empresas van a necesitar empezar a crecer un poco conforme se recupere la economía. Van a necesitar invertir más, van a necesitar aumentar sus inventarios y eso también va a requerir un financiamiento. Y para ambas etapas, la etapa de supervivencia y la etapa de crecimiento o la etapa de recuperación de la economía, el crédito va a ser muy importante y por eso este mecanismo de avales va a ser un apoyo fundamental a ese flujo de crédito. Don Rodrigo, ¿cómo hacemos para que, dos preguntas que se hace el público hay mucha avidez por este tema. ¿Cómo hacemos para que 4 o 5 grandes tagarotes no se acaparen toda la capacidad de crédito? ¿Y cómo hacemos para que los bancos le presten a gente que no se ve muy solvente? Nadie en estos momentos, o muy poca gente, muy pocas empresas y muy pocas personas en estos momentos tienen un perfil de solvencia
que sea apetitoso para un analista de crédito bancario. Sí, bueno, justamente uno de los problemas que están requiriendo esta solución, que es el fondo de avales, es el hecho de que los bancos mismos, en este ambiente de tanta incertidumbre sobre cuáles deudores realmente van a ser capaces de mantenerse solventes en el mediano o largo plazo y de poder repagar sus créditos, en ese ambiente de incertidumbre los bancos tienen menos apetito a dar crédito, tienen menos disposición a dar crédito, y por eso es importante respaldar la función de crédito de los intermediarios financieros con este mecanismo. En última instancia, la capacidad de pago de las empresas que tomen créditos en estas circunstancias va a depender mucho de en qué segmentos estén, qué tan hábilmente están manejando la situación de la pandemia cada una de esas empresas, y esas circunstancias las conocen mejor los bancos. Cada banco tiene que hacer un análisis de cómo está la situación de sus deudores y cuál es realmente su probabilidad de mantenerse solvente en el mediano y largo plazo. La idea de estos recursos, Ernesto, eso sí es importante tenerlo en claro, no es que fluyan a sectores que ya no tienen probabilidad de sobrevivir o a empresas que no tienen probabilidad de sobrevivir. La idea más bien es que fluyan a sectores que sin estos recursos no podrían sobrevivir, pero que con los recursos hacen la diferencia entre morirse como empresa, cerrar, entrar en bancarrota y poder realmente pasar al otro lado de esta pandemia y sobrevivir, y no solo eso, sino también incluso crecer y de esa forma ayudar al país en la fase de recuperación económica hacia un crecimiento mayor. Don Rodrigo, hacemos un giro en la página y le pido que tratemos de manejar respuestas breves porque tengo muchas preguntas para usted. El país tramita un acuerdo de crédito rápido con el Fondo Monetario Internacional por 508 millones de dólares, que el país utilizaría para recambio de deuda cara al 8% por deuda más barata al 1,5% y de largo plazo. ¿De qué depende este crédito? Fundamentalmente en este momento de la voluntad de los señores diputados y las señoras diputadas, Ernesto. Está el crédito en manos de la Asamblea Legislativa, ya fue aprobado por el Fondo Monetario Internacional, por el directorio del Fondo Monetario Internacional el día 29 de abril de este año, y a partir de ese momento los recursos están disponibles para Costa Rica y serán desembolsados cuando se complete el trámite nacional, que ahora solo resta ya la aprobación legislativa. Entonces está en espera de la aprobación final. Ya fue dictaminado en comisión legislativa, está ahora en el plenario de la Asamblea Legislativa y esperaríamos que en los próximos días ya sea aprobado finalmente por la Asamblea Legislativa para que el país pueda hacer uso de estos recursos que, como usted decía, vienen en condiciones favorables, sobre todo con una tasa muy baja de interés. El presidente Alvarado ha dicho que el fondo no le va a decir a Costa Rica el cómo, sino el qué. ¿Qué significa esto en términos económicos? Esto se refiere sobre todo no al crédito del que acabamos de conversar, Ernesto, que es un crédito que una vez que se dé la aprobación legislativa ya tendríamos el desembolso disponible y en un solo tracto. De una sola vez nos entrarían los 508 millones de dólares, sino a otro acuerdo hacia el que el país quiere y va a transitar con el Fondo Monetario Internacional, un acuerdo de más largo plazo, en el que sí ya estaríamos hablando de montos mayores en el transcurso de los 3 años que se están pensando que fuera el crédito. Tendríamos acceso a unos 1.750 millones de dólares adicionales a estos 500 a los que ahora nos referíamos. Y en el seno de ese acuerdo adicional, el país sí tendría que acordar una serie de condiciones con el Fondo Monetario Internacional, pero lo que el presidente se refería es que el Fondo Monetario le va a decir, mire, yo necesito que usted me recorte el déficit fiscal en tanto, para tanto en el transcurso de los siguientes años. Y ustedes, señores de Costa Rica, díganme cómo van a lograr esa reducción en el déficit fiscal. ¿Lo quieren lograr con tanto de impuestos, con tanto de gasto, de reducción de gastos, con tanto de mejora en recaudación? Ustedes tienen la palabra, señores Costa Rica. Pero yo sí veo, dirá el Fondo Monetario, que ustedes tienen que cortar el déficit fiscal en tanto
durante los siguientes tantos años. Es decir, ellos nos establecen básicamente la ruta que tenemos que seguir en materia fiscal, pero el país decide cómo, con cuáles medidas específicamente vamos a llegar a esas metas cuantitativas. Don Rodrigo, el fondo es un organismo financiero con muchos anticuerpos en Latinoamérica y en Europa. Muchos economistas señalan que impulsa políticas monetarias y de libre mercado muy ortodoxas que terminan profundizando la desigualdad, un camino que lamentablemente Costa Rica viene transitando ya desde hace años. Usted ha trabajado para el fondo y su labor era capacitar a los bancos centrales como el de Costa Rica, que ahora preside. ¿Qué responde a estas críticas de que entrando en relación con el Fondo Monetario Internacional se ampliará la brecha y la desigualdad en el país? En efecto, Ernesto, estuve casi 13 años en el Fondo Monetario y no solo en esta última función de capacitación, estuve en diferentes departamentos del Fondo Monetario, conozco muy bien a la institución y he visto también su evolución. El Fondo Monetario realmente aprendió lecciones que se dieron alrededor del manejo de las crisis de los países latinoamericanos en los 80, también de los países asiáticos en los años 90 y más recientemente las crisis de Argentina, de Uruguay, de Turquía a inicios de los 2000. Y de esas crisis se aprendió en el Fondo Monetario que era muy importante, en primer lugar, que los países fueran quienes diseñaran las políticas para lograr los ajustes que se necesitan y sobre todo ajustes fiscales, porque en la raíz de casi todos los problemas económicos y financieros, macroeconómicos y financieros de los países hay déficits fiscales. Entonces, el fondo aprendió que primero los países son los que tienen que diseñar esas políticas para que sean sostenibles. Es de lo que hablábamos ahora. El país decide el cómo, el fondo dice cuánto. Y lo segundo que se aprendió, y esto es muy importante, es que es también clave en la sostenibilidad de las políticas que vayan acompañadas de mecanismos para asegurar la reducción de la pobreza y la reducción de la desigualdad. Entonces, que las medidas sean, en la medida de lo posible, progresivas, es decir, que impacten, que favorezcan más a los segmentos de más bajos ingresos en la población. Y eso es un objetivo fundamental de cualquier acuerdo que tengamos con el Fondo Monetario. Por ejemplo, medidas de consolidación fiscal, de reducción del déficit, que se vayan a pactar, que se vayan a acordar con el Fondo Monetario en este acuerdo hacia el que el país va a transitar en los siguientes meses, deberían tratar de proteger los ingresos de los segmentos más pobres de la población. Eso es un objetivo fundamental y así va a estar. Don Rodrigo, justamente cuando se habla de medidas fiscales, en líneas generales, siempre se habla de recortar el gasto público o de reducir salarios o de vender empresas públicas. Esa es la única manera de recortar gasto público. ¿Qué pasa con las exoneraciones? La Contralora Marta Acosta me dijo anteayer que las exoneraciones representan un 5.57% del PIB, la mitad del déficit proyectado. ¿Qué pasa con la evasión fiscal? Hacienda lo había calculado en un 8% y luego hubo otro recálculo y se recalculó al 4% del PIB. ¿Qué pasa con esas áreas en donde también hay una enorme oportunidad de ajuste? Bueno, a ellas hay que entrarles también. Usted tiene toda la razón, Ernesto. Son áreas que tienen potencial para dar recursos adicionales que permitan al país reducir la brecha entre ingresos y gastos del gobierno. Entonces, hay que trabajar en el tema de mejorar la eficiencia recaudatoria, de reducir la evasión. Y para eso hay un proyecto de ley planteado en la Asamblea Legislativa que va a ser tremendamente útil en la ruta de reducir la evasión, que es la digitalización del Ministerio de Hacienda y la digitalización de los procesos de recaudación tributaria. Esto no solo va a permitir reducir, como decíamos, la evasión y aumentar la eficiencia recaudatoria, sino que también va a permitir facilitar los trámites de pagos de impuestos a los contribuyentes. Y esto también es una gran ventaja que se debe buscar. Por otro lado, como usted señala, es también importante trabajar sobre el tema de las exoneraciones. Hay exoneraciones en muchísimos campos, de ese 5 y pico % del PIB,
en exoneraciones que se ha estimado, básicamente es el costo de esas exoneraciones según estimaciones de la Contraloría. Una buena parte son del IVA, una buena parte son bienes y servicios que no están sujetos al IVA. Entonces, bueno, ahí hay algo que posiblemente sea muy difícil de tocar, pero es importante decir que cuando estamos hablando de exoneraciones, hay exoneraciones en muchos campos. Hay también exoneraciones en el impuesto sobre la renta. Hay diferentes entidades o segmentos que no están sujetos a impuestos sobre la renta o sujetos a tasas más bajas. Muchas de estas cosas va a haber que revisarlas, pero revisarlas con mucho cuidado, justamente para asegurarnos que se cumpla, como decíamos antes, el objetivo central de que se proteja a los segmentos más desfavorecidos de la población y se proteja de diferentes formas, tanto por el lado de las reformas tributarias que se hagan, como por el lado del gasto. Entonces, si se van a hacer programas de recorte del gasto, también es importante que se proteja el gasto social, el gasto en transferencias a los segmentos más pobres de la población. Eso no se va a tocar en un programa como el Fondo Monetario Internacional. Más bien, la idea sería poder aumentar las transferencias a los segmentos pobres, más pobres de la población. Ojalá que así sea, don Rodrigo. Queda grabado. Durante las últimas semanas, la cotización del dólar viene escalando. ¿Por qué sube el dólar? ¿Qué podemos esperar en los próximos meses? Hay un factor netamente estacional, Ernesto, que se da normalmente en estos meses. Es decir, hay factores que determinan lo que es la oferta y la demanda de dólares en cada momento en el tiempo. Y en los meses que van de julio a octubre, normalmente en todos los años anteriores hemos visto un cierto movimiento gradual al alza como consecuencia de estos factores. Eso ha estado prevaleciendo ahí, pero bueno, también es cierto que hemos tenido como país un choque importante con la pandemia, un choque externo, es decir, un cambio de las circunstancias externas donde, entre otras cosas, hemos perdido ingresos importantes por ingresos de divisas importantes por efectos del impacto de la pandemia sobre, en particular, el sector turismo. Ese segmento de nuestras exportaciones de servicios ha estado muy fuertemente golpeado y, consecuentemente, las divisas que ingresan al país como consecuencia del ingreso de turistas se ha visto severamente reducido. Entonces, eso también es un factor que estamos atravesando. Hay que decir que, afortunadamente, en esta pandemia, y a diferencia de otros países, a Costa Rica sí le ha favorecido que somos importadores de petróleo y el precio del petróleo se ha reducido en relación con lo que era a inicios de este año o lo que fue en el año 2019. Entonces, la pandemia al menos nos ha dado un pequeño alivio vía menos gasto del país en importación de petróleo, y esto mitiga el impacto sobre las cuentas externas y sobre la disponibilidad de divisas. Pero cierto es el caso que hemos tenido una caída en exportaciones tanto de bienes como sobre todo de servicios, y dentro de los servicios, como decía, fundamentalmente de los que tienen que ver con turismo. Don Rodrigo, nos quedan pocos minutos, pero le pido un esfuerzo para responder una pregunta compleja. El mundo de hoy tiene un momento de enorme emisión monetaria a nivel global. Es decir, las potencias están fabricando billetes como locos. La Reserva Federal de Estados Unidos se encuentra en un alto nivel de emisión, el Banco Central Europeo también, y lo mismo ocurre con el Banco Central de Inglaterra. Hay muchos economistas que dicen que la misma recesión económica va a amortiguar el efecto inflacionario que muchas veces tiene fabricar billetes, imprimir moneda. ¿Qué opina usted de que Costa Rica emita moneda de una manera más agresiva? Bueno, nosotros tenemos también una situación donde la inflación se ha movido claramente a la baja. De hecho, la inflación fue negativa en el mes de julio, comparado con el mes de julio del año 2019, en menos 0.2%, de manera que la inflación está controlada, y eso nos da el espacio para introducir programas de expansión monetaria, pero esta expansión tiene que ser muy bien calibrada, y es lo que estamos haciendo en el Banco Central para asegurar que no tengamos un efecto inflacionario en los próximos meses o años, y para asegurar también que se mantenga, por supuesto, el flujo de recursos a los hogares y las empresas que más necesitan los recursos. Entonces, una combinación de objetivos donde queremos mantener
unas condiciones crediticias favorables con bajas tasas de interés y más recursos fluyendo a los hogares y empresas necesitadas, pero también donde estos estímulos sean calibrados de forma tal que no tengan un impacto sobre la inflación, ni sobre el tipo de cambio. Y para esto también me refiero a la pregunta anterior. Usted decía qué se espera que ocurra con el tipo de cambio en los meses que vienen. Bueno, lo que ocurra dependerá de esta oferta y demanda de divisas, pero el Banco Central tiene suficientes reservas para intervenir en caso de que sea necesario para asegurar que no haya fluctuaciones violentas en el tipo de cambio en una dirección u otra, ni para arriba ni para abajo. Y en eso el Banco Central también está comprometido a mantener el movimiento del tipo de cambio relativamente acotado. 8.395 millones, según la última vez que miré la planilla del Banco Central, son las reservas monetarias del país. ¿Suficiente? Así es suficiente munición para asegurarle al país tranquilidad en el mercado cambiario y estamos en la mayor disposición de usar esas reservas si es necesario para poder mitigar fluctuaciones violentas que se puedan presentar en el mercado cambiario. Don Rodrigo, se nos acabó el tiempo, pero nos quedan muchas preguntas pendientes. Vamos a tener que repetir más adelante. Le agradezco muchísimo su tiempo, la disposición a hablarnos con la mayor sencillez posible. Muchísimas gracias, Ernesto, y encantado de volver cuando usted tenga la gentileza de invitarme de nuevo. Encantado estaré de volver. Muchísimas gracias. Buenas noches, muchas gracias. Muy buenas noches. Importantísimo mantener la estabilidad económica del país, como tan importante es redistribuir la carga de esta crisis de una manera equitativa y sobre todo humana para las personas que más lo necesitan. Recuerden, trabajamos para usted. Somos la televisión pública de Costa Rica.